Teorema de Pitágoras. Introducción. Desde la antigüedad, los agrimensores egipcios, indios, babilonios, que eran las personas encargadas de medir las dimensiones de los terrenos, sabían construir ángulos rectos. Los egipcios usaban una cuerda dividida en 12 partes iguales mediante nudos para formar un triángulo rectángulo. En los antiguos territorios de Grecia y Egipto se conocía que segmentos con medidas 3, 4 y 5 unidades podían unirse formando lo que dieron en llamar triángulo rectángulo. Esto también ocurría con segmentos de medidas 5, 12 y 13 unidades. Pitágoras de Samos, 569-475 a.C., fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas. Es conocido principalmente por el famoso teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene uno de sus ángulos rectos, es decir, mide 90 grados, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto, hipotenusa. Aquí podemos ver cómo los catetos serían los lados que forman el ángulo de 90 grados y el lado opuesto a este ángulo se le conoce con el nombre de hipotenusa. Pues bien, el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo en el que los catetos serían los lados B y C y la hipotenusa sería el lado A. Y el teorema de Pitágoras nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por ejemplo, el triángulo formado por lados hipotenusa 5 y catetos 4 y 3 sería un triángulo rectángulo, ya que, como vemos aquí, sí que cumple el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Un triángulo que no cumple el teorema de Pitágoras no puede ser rectángulo. Comprobación geométrica. Podemos comprobar el teorema de Pitágoras geométricamente. Para ello, dibujamos cuadrados sobre cada lado del triángulo y los dividimos en partes iguales. Como podemos ver aquí, hemos dibujado sobre cada lado del triángulo un cuadrado. Sobre la hipotenusa hemos dibujado un cuadrado rosa y sobre los catetos hemos dibujado cuadrados azules y amarillos. Y observamos cómo el área del cuadrado del lado de la hipotenusa es la suma de las áreas de los cuadrados formados por los catetos. Veamos algunos ejemplos. Comprueba si los siguientes segmentos forman triángulos rectángulos. Nos dan en primer lugar tres segmentos de medidas 15 milímetros, 12 milímetros y 4 milímetros. Y queremos ver si estos tres segmentos pueden formar un triángulo rectángulo. Para que un triángulo sea rectángulo, debe cumplirse el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, veamos si estos tres segmentos cumplen el teorema de Pitágoras. Sustituimos, operamos y vemos como en este caso no se cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, estos tres segmentos no pueden formar un triángulo rectángulo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora tres segmentos de lados 17, 15 y 8 milímetros. Y vamos a ver si cumplen el teorema de Pitágoras. Sustituimos, 17 sería la hipotenusa, 15 un cateto y 8 el otro cateto. Y operamos. Y vemos como en este caso sí se cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, en este caso, estos tres segmentos de medidas 17, 15 y 8 sí pueden formar un triángulo rectángulo. Veamos otros ejemplos.
Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 centímetros. Calcula cuánto mide la hipotenusa. Pues bien, tenemos un triángulo en el que nos dan los lados catetos, b igual a 8, c igual a 6 y nos piden la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, sustituimos, conocemos el lado b, conocemos el lado c, que serían los catetos, y lo que no conocemos es la hipotenusa. A al cuadrado sería igual a 100 y por lo tanto, para saber el valor de a, realizamos la raíz cuadrada de 100 y vemos cómo la hipotenusa tiene un valor de 10 centímetros. Veamos un último ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 17 centímetros. Uno de los catetos mide 15 centímetros. ¿Cuánto mide el otro? Pues bien, tenemos un triángulo rectángulo en el que conocemos el valor de la hipotenusa, que sería 17. Conocemos el valor de uno de los catetos, que sería 15. Y lo que nos piden es el valor del segundo cateto, c. Aplicamos el teorema de Pitágoras y sustituimos los valores conocidos. Conocemos el valor de a, 17, y el valor de b, 15. Y ahora despejamos el valor de c. C al cuadrado sería igual a 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Aquí debemos hacer hincapié en lo siguiente. Cuando nos pidan calcular los catetos en lugar de la hipotenusa, podemos utilizar directamente estas fórmulas. Realmente es la misma fórmula que el teorema de Pitágoras, pero despejando el valor del cateto b y el valor del cateto c. C al cuadrado sería igual a 64, por lo tanto, para saber el valor de c hacemos la raíz cuadrada de 64, que en este caso sería 8. El cateto c mide 8 centímetros.